Para una experiencia de mejor calidad, se recomienda escuchar con las luces apagadas y utilizando audífonos. Antes de iniciar con el relato, te pido de favor que te suscribas a este canal, que me regales un like para que el contenido se vaya difundiendo de a poco en YouTube. Si pudieras compartir en tus redes y con tus conocidos, también sería de gran ayuda. Te invito a escribirme en la caja de los comentarios tus opiniones de los relatos que voy subiendo. También te invito a que me mandes tu historia al correo que aparece en la descripción de este video. Muchas gracias. Ahora sí, te dejo con este relato. La chica de las flores. ¿Y entonces, podrías ayudarme? Está bien, pero solo porque tu voz se me hace linda y muy tierna. ¡Genial! Hasta que mi voz sirve para algo, ¿sabes? Fanny y Gio se conocieron por casualidad en una zapatería donde ella trabajaba y a donde él llegó a repartir calzado. Fue amor a primera vista, pero cabe aclarar que esto no es una historia de amor. Fanny era una chica muy alegre, siempre tenía una actitud positiva y a pesar que sus días casi nunca iban del todo bien, siempre tenía una sonrisa para quien fuera que se le cruzara. Gio era muy distinto. Él tenía indicios de esquizofrenia y depresión avanzada. Escuchaba voces. Le decían tantas cosas a lo largo del día que terminaba al final agotado de tanto movimiento en su cabeza. Ya tenía algunos cuantos años con estos síntomas, desde sus 15 aproximadamente, aunque de cierta forma tenía aún la suficiente fortaleza mental para afrontar los días sin tanto problema. No tenía mucho que había terminado la universidad. Siempre le gustó la psicología y la filosofía, irónicamente. Quería dedicarse a la psiquiatría, quizá en el fondo, con la idea de poder entenderse y tratarse a sí mismo. Pasaba las tardes leyendo a Freud, Rogers, Jung, Pavlov, Maslow, Fromm, Porcia, Descartes, entre otros. Pero el aislamiento no le provocaba más que ensimismarse en sus pensamientos y eso provocaba que las voces fueran cada vez más frecuentes. Una noche le sucedió algo inusual hasta ese momento. Estaba recostado en su cama sin poder conciliar el sueño cuando se le figuró ver una sombra en la esquina de su cuarto. Según él, la sombra lo miraba fijamente sin desviar su atención en absoluto. En primera instancia, Gio no sintió miedo. Se levantó bruscamente de su cama a encender la luz ya que tenía el apagador a unos centímetros de donde él dormía. Pero cuando lo hizo, la sombra no estaba. ¿Habría sido su imaginación? ¿Habría sido causa del inicio de su deterioro mental? En ese momento él no tenía la respuesta. Unas semanas después dormía cuando despertó en medio de la madrugada con ganas de ir al baño. Pero cuando hizo el movimiento para levantarse, la misma sombra que había visto en aquella ocasión ahora lo observaba desde el pie de su cama. Gio se quedó frío. Por unos cuantos segundos se congeló sin tener reacción alguna. Sin embargo, la sombra no hacía nada. Solo estaba ahí, como la vez anterior. Gio se frotó los ojos para comprobar si no alucinaba. Por desgracia la sombra seguía ahí, sin hacer movimiento alguno. Entonces por primera vez Gio se atrevió a hablarle a la sombra, algo que no pensaba que lamentaría más adelante. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La sombra no respondió. Entonces Gio nuevamente se levantó con rapidez y encendió la luz, para comprobar por segunda ocasión que no había nada allí. El chico comenzó a preocuparse un poco ya que se le hizo extraño que, con una diferencia escasa de días, vio a la misma figura en un par de ocasiones. Quizá la esquizofrenia estaba avanzando hacia una nueva etapa. Gio tenía una buena relación con su madre. De hecho, era su ejemplo a seguir en la vida. Su padre había fallecido algunos años atrás y junto con sus otros 2 hermanos, formaban una familia muy sólida y unida. Un par de días después de aquel segundo encuentro con ese ser extraño, Gio habló con su madre y le contó lo sucedido. Ella ya tenía conocimiento del padecimiento de su hijo, ya que algunos años atrás fue que lo acompañó a una evaluación médica donde le detectaron al chico una posible tendencia a la esquizofrenia y a la depresión y acordaron afrontar juntos esa prueba que, según la madre, Dios les había mandado. Mamá, ¿qué puedo hacer? Tengo miedo que esas cosas sigan pasando y avanzando hasta un punto en que ya no las pueda controlar.
No te desanimes, mi amor. Mira que, si sigues el tratamiento junto con una buena actitud, puede ayudar a que mejores de a poco. Eso sí, algo que me gustaría sugerirte es que no pases tanto tiempo solo leyendo tus libros. No digo que no sea bueno, solo que te aíslas más y te distancia incluso hasta de nosotros, tu familia. ¿Por qué no consigues un trabajo provisional en lo que se te abre una oportunidad para trabajar en algo sobre tu carrera? Gio se dio cuenta que su madre tenía razón. Se estaba aislando demasiado de todas las personas, incluso de las personas con las que vivía. Entendió que aunque le gustaba mucho pasar las horas leyendo sobre sus autores favoritos, era contraproducente para su salud mental, así que decidió tomarle la palabra a su madre. Tienes razón, mamá. No tengo nada que perder. Incluso, ¿sabes? Quizá pueda hacer algunos amigos. Sabes que casi no tengo. Esa misma tarde, Gio salió a buscar trabajo. Después de dejar algunas solicitudes en algunos negocios, llegó a una distribuidora de calzado donde inmediatamente lo contrataron, ya que necesitaban personal para almacén y distribución de zapatos, tenis, entre otros tipos de calzado. Fue dirigido al almacén donde rápidamente un empleado lo capacitó para empaquetar zapatos y después acomodarlos en lotes para que al otro día, a primera hora, fueran trasladados a los diversos puntos de venta de la ciudad. El encargado del negocio le dijo a Gio que iba a ser una tarde muy larga. Le preguntó si tenía disponibilidad de tiempo para trabajar algunas horas extras. El chico respondió que sí y continuó trabajando. Había caído la noche. Eran las 10 p.m. cuando Gio y sus compañeros habían terminado el encargo del día. El dueño les invitó a la cena antes que los trabajadores se marcharan a sus respectivas casas. Después de cenar, cada uno tomó su camino. Entre tanto trabajo, Gio no tuvo oportunidad siquiera de entablar conversación con ninguno de sus compañeros. Simplemente respiró hondo y se dirigió a su casa. Se dijo dentro de sí mismo: probablemente mañana. Mañana será otro día. Gio llegó a su casa y le contó a su madre y a sus hermanos que había conseguido trabajo en una distribuidora de calzado y que tuvo que quedarse a trabajar horas extras. Comentó también que la paga sería decente, al menos alcanzaría para poder solventar sus propios gastos y ayudar un poco en casa. El único inconveniente era que el lugar quedaba bastante retirado de su casa, por lo que tendría que viajar en autobús cerca de 1 hora de ida y otra de vuelta. Pasaron algunos días. Gio estaba contento con su trabajo y había hecho ya un par de amigos, José y Yadira. Ambos compartían mismo puesto y horario que Gio. Comían juntos y también se ayudaban entre ellos cuando alguno estaba algo retrasado en sus labores o tenía bastante carga. A pesar de eso, Gio aún llevaba un libro siempre consigo y aprovechaba cualquier espacio libre para sumergirse en las letras, en los postulados y en los teoremas. Su rutina se había establecido ya. Por la mañana convivía con su familia. Su madre preparaba el desayuno y todos se sentaban juntos a la mesa. Después de eso sus hermanos iban a la escuela y él se quedaba a ayudar a su mamá en casa a las labores del hogar. A mediodía se preparaba para salir rumbo a su trabajo y salía de su casa no sin antes darle un beso de despedida a su madre. Ella le daba la bendición y le deseaba buena suerte. A las 2 p.m. esperaba su transporte para ir rumbo a la distribuidora y llegar a las 3 p.m., hora de su entrada. Pasaba su tarde acomodando zapatos en cajas y acomodándolos en lotes para ser empacados y llevados a los puntos de venta. Convivía con sus amigos un poco, leía cuando podía y si nada raro sucedía, salía a las 9 p.m. Tomaba el transporte de regreso. Llegaba a su casa para cenar en familia y luego de unos minutos de charla y convivencia se iba a su cuarto para descansar y repetir lo mismo al día siguiente. Él descansaba los domingos y los ocupaba para estar en casa o salir con su familia, y claro está, para leer lo más que pudiera. Un miércoles hubo más trabajo que de costumbre. El dueño le pidió a los trabajadores que se quedaran horas extras para completar un encargo grande que había arreglado mediante un contrato con una de las cadenas de zapatos más grandes de la ciudad. El jefe les comentó que no se preocuparan, que cubriría los transportes de todos a sus respectivas casas, por lo que todos se dispusieron a trabajar sin ningún problema. Eran las 11 p.m. cuando estaban cerca de terminar el pedido del jefe, que Gio fue a una de las bodegas para traer cajas vacías ya que se le habían terminado. Era un lugar de poca, más bien, casi nula iluminación. Esa bodega estaba muy descuidada ya que casi nadie pasaba más de algunos minutos ahí. Las personas entraban solo para surtirse de cajas u otros objetos, e inmediatamente volvían a sus zonas de trabajo. Gio había colocado en el vehículo montacargas las cajas que iba a necesitar, cuando de pronto
Volteó hacia una de las esquinas de la bodega, el lugar con menos iluminación, y la vio. La sombra que lo había acosado un par de veces en su casa lo había seguido hasta su trabajo. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.